Bienvenidas a su canal Facta no Verba, hechos no palabras. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy empezamos con nuestro capítulo tercero, denominado Características de los Derechos Humanos. Este capítulo lo vamos a dividir en varios subcapítulos. Hoy vamos a tratar del capítulo 3.1 de las características de los derechos humanos y vamos a hablar de la universalidad. Los derechos humanos como característica son universales, es decir, son para todas las personas los derechos humanos. No importa su condición social, su condición cultural, su raza o cualquier origen, no importa. Por el simple hecho de ser humanos, vamos a tener los derechos universales. Bajo esta perspectiva, ¿sí?, el artículo 28 de la Declaración Universal, recuerden que esa es la llave para que tú abras cualquier puerta de todas las oficinas de gobierno, también del Poder Judicial. Este artículo establece que el Estado debe de crear los mecanismos necesarios para que se respeten los derechos humanos. Por eso se llaman universales. Pero nuestros videos son casos prácticos de una activista defensora de derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que estos videos son exprofesos que tratan del tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde actualmente, hoy por hoy, no hay derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no defiende tus derechos. Busca otra institución, busca a las instituciones, organizaciones que defiendan derechos humanos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no defiende los derechos humanos. Bueno, vamos a hablar de la quinta visitaduría. La quinta visitaduría, antes del periodo de Piedra, de su primer periodo, se llamaban visitadurías, pero con Piedra le cambió y les puso direcciones. Y el segundo periodo de Piedra ahora les llama encargados de la dirección de la visitaduría, ¿verdad? Muy bien, pues hablemos de nuestra quinta visitaduría. ¿Qué hace la quinta visitaduría? La quinta visitaduría tiene diversos programas. Entre ellos está el programa para agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿Qué hace ese programa? Ese programa defiende los derechos, supuestamente defiende los derechos humanos y ve que no tengan violaciones a sus derechos humanos los defensores de derechos humanos y periodistas. Ojo, eso es una mentira, eso no es cierto. No es cierto que esa visitaduría defienda tus derechos como periodista o como activista. ¿Pero qué tiene que ver eso, Tere, con las características de los derechos humanos? Les voy a demostrar, bajo la experiencia de su servidora como activista, que la característica de los derechos humanos, que es la universalidad de estos derechos, en México, el día de hoy, en los dos periodos que lleva Piedra, no existen los derechos humanos y no defiende los derechos humanos. Tenemos el caso de la activista y defensora de los derechos humanos de nombre Marta Estela Solórzano Martínez. Ella es activista de los derechos humanos en el estado de Sonora, más concreto en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Ella, una gran mujer luchadora de los derechos humanos, ¿sí?, cuyos principales agresores son las autoridades del municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora. ¿Cómo surge su actividad de activismo? Detienen a su hijo por estar defendiendo Marta a personas de sus derechos humanos que se veían agredidos
lo detienen y le fabrican una conducta delictiva. Ante la desesperación como madre, Marta acude a la Ciudad de México y es escuchada por una gran televisora en aquella época de mayor personas que veían esos canales, porque ahora son puros digitales, y le sugieren que se incorpore Marta al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos que le van a defender sus derechos humanos. Marta no es abogada, no conoce del derecho, sin embargo, en aquella época, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, a través de Axel, la apoya a Marta y se convierte Axel en su representante ante el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos. Bueno, Tere, ya estás hablando de otra cosa, ¿no se te hace? Primero dijiste que ibas a hablar de los derechos humanos y resulta que ahora estás hablando del mecanismo. ¿Cuál es la relación? Tienes razón. Eso quiere decir que vamos en buen camino, porque me estás preguntando cuál es esa relación con los derechos humanos. Bueno, fíjate que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Quinta Visitaduría, que la Quinta Visitaduría es un número simbólico que representa al amigo, aquel amigo que te va a acompañar en la defensa de tus derechos humanos como periodista o como activista. En la actualidad eso no sucede. Bueno, el mecanismo de protección está integrado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Fiscalía General de la República y por la Secretaría de Gobernación. Y también va a tener personas con voz, pero no con voto. Entre ellos se encuentra lo que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esta actividad. Ahora bien, también está la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese mecanismo. ¿Y cómo funciona este mecanismo? El mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, una vez al mes sesionan. Y por lo regular sus sesiones son los últimos días de cada mes que sesionan para ver los casos de las personas que son activistas, defensoras de derechos humanos o periodistas, ¿sí? Y es donde se les hace una evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo va a decir cuál es el riesgo que tiene la persona y le van a adoptar medidas de protección. Entre esas medidas de protección, la activista Marta Solórzano tenía las medidas más fuertes que pueden existir. ¿Por qué? Porque se comprobó con una manera científica el nivel de riesgo, es decir, que su vida estaba en peligro. Entonces, ¿ya no está en peligro? Qué buena pregunta. Al final te voy a contestar si está o no está en peligro y te dejo a ti, a tu imaginación, si está o no está en peligro. Yo te voy a decir. El Estado le da esas medidas de seguridad, es decir, se aprueba en la Junta de Gobierno. Pero como ella tenía las medidas más fuertes, ¿en qué consiste? En traer un vehículo, el traer escoltas, la infraestructura, etcétera, por el nivel de riesgo, le nombran a esos escoltas de la Guardia Nacional, ¿sí?, que la estén acompañando. Se hacen 3 grupos, 3 turnos, grupo matutino, vespertino y los que descansan días de festivales, sábados y domingos, ¿sí? El nivel de riesgo de Marta es alto, pero si los guardias, ¿sí?, también están en un nivel de riesgo alto porque los están cuidando, fíjense qué irónica es la vida, ¿no? A los elementos de la Guardia Nacional que cuidan o cuidaban a la señora Marta, ellos nada más tenían un arma de cargo y ese arma de cargo era por turno la que tenían que entregar bajo consigna. Y ellos cuando dejaban
el turno y cambiaban el turno para seguir custodiando a la señora Marta, ellos quedan en estado total de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los agresores de la señora Marta se convierten también en agresores de las personas que la están custodiando, porque la Guardia Nacional es a nivel federal y los municipales a nivel municipal. Entonces hay un conflicto de por qué acompañas al activista. Ah, no, ¿tú te crees más o te crees menos? Bueno, a Marta la citan. Bueno, antes de decirles cómo sucede esto, su pregunta, bueno, ¿y quién es Marta? ¿Qué hace Marta? ¿Dónde está Marta? Interesantes preguntas que me hacen, ¿sí? Para empezar, Marta, ahorita les digo dónde está, pero Marta surge como activista cuando detienen a su hijo, le fabrican un delito y después de cierto año sale con una sentencia absolutoria a su hijo. Marta, al tener estas medidas por parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, por su labor, secuestran a su sobrino. Imagínense, secuestran a su sobrino, ¿sí? A la fecha no aparece su sobrino. Marta realiza una marcha, acompañan observadores a la marcha de Marta y es una forma de descalificar, desacreditar a un defensor de derechos humanos, ¿sí? Y además, posteriormente, matan a su hermano de la señora Marta. Entonces, estamos hablando si Marta tiene un nivel de riesgo bajo o alto. Imagínense, meten al hijo a la cárcel, 2, desaparecen a su sobrino, 3, matan a su hermano. Imagínense, por estar buscando la paz, los derechos que tenemos nosotros como humanos en San Luis Río Colorado, Sonora. Bueno, ¿qué hace el mecanismo? Citan a Marta a la Ciudad de México para quitarle sus medidas de protección. En esa junta de gobierno se forman mesitas de trabajo. Y es como un equipo, cuando íbamos a la secundaria formamos esos equipos de trabajo y ellos, está ahí presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Y le decimos, porque la comisión, los visitadores adjuntos tienen fe pública y pueden levantar actas circunstanciadas. En esa mesa se le pide a la visitadora adjunta de que le querían quitar las medidas a la señora Marta, que levantara un acta circunstanciada, ¿sí? Y que diera fe de por qué se las estaban quitando, a pesar de la muerte de su hermano, la desaparición de su sobrino y la sentencia absolutoria de su hijo, ¿sí? Todo esto sucede en el año 2024. Pero dejen contarles que una vez que comprueba Marta la inocencia de su hijo, en el 2020, 2021, lamentablemente fallece su hijo. Entonces, pues Marta se dedica más a defender los derechos humanos, mi admiración y respeto para la señora Marta, ¿sí? Y cuando llega a esa junta de gobierno, fíjense lo que son las cosas, ella saca sus mantas y las coloca en el salón donde se realizan las juntas de, supuestamente, de gobierno que deben de asistir cada uno de los defensores y periodistas, ¿sí? En Gobernación, en Bucareli. La saca, le quitan sus mantas. Ese día a la señora Marta le sube la presión, le sube el azúcar. Creo que traía el azúcar ya en 400 y se le tenía que bajar. Y por tanta presión, pues no se podía bajarle la presión. Nos quedamos ahí en el edificio de Gobernación a hacer un plantón porque le estaban quitando sus medidas de protección. ¿Y qué es lo que hace el mecanismo? Cuando son esas juntas, colocan una mesa y ponen fruta o café o agua, porque todo el día están los servidores públicos trabajando y llegan los activistas o llegan los periodistas para tratar sus temas, ¿sí? Sus medidas. Lo que hacen ellos es quitar esa mesa y no dejarle ni una gota de agua a la señora Marta para que lo probara.
Recuerdo como si fuera ayer. Nos acompañaba Dorita, muchas gracias por ese apoyo invaluable. De Sonora también. Gracias, Dorita. Ella nos acompañaba, ella es una gran, no sé cómo decirlo o cuál es la palabra correcta, tiene un TikTok y tiene muchas redes sociales o muchas personas que la visitan. Empezó a grabar todo lo que estábamos haciendo ahí en Gobernación. Llegan las 6 de la tarde y van los del mecanismo, les dicen a la seguridad de Gobernación de interior del edificio que nos íbamos a quedar ahí. Entonces los policías, hagan de cuenta que nos ven, nos vigilan, nos ponen un cerco que no podemos pasar de tantos metros a tantos metros. Solamente podíamos entrar al baño y del baño ya no teníamos acceso ni a 10 metros más o bajar los escalones, porque entras el filtro, te vas derecho y luego vas a dar vuelta a la derecha y son unos escalones que tienes que subir. Hay un descanso, subes otros escalones y luego ya está el descanso y ahí está el salón de Gobernación donde nos hacen las evaluaciones de riesgo. Bueno, lamentablemente como padezco de presión alta de la glaucoma, ese día no llevaba yo el medicamento. Me negaron el personal de Gobernación a que entrara mi medicamento. Al negarme que entrara el medicamento, pues yo tenía que salir por la presión del ojo. Entonces, ¿qué sucede? Marta se queda ahí, con Dorita se quedan ahí toda la noche hasta el día siguiente. Mientras a mí me acompañan una pobre discapacitada visual que no puede hacerles nada, me acompañan 5 elementos de seguridad. Claro que no salgo por la puerta principal donde entré, sino salgo por la puerta de proveedores. Ok, por la puerta al atravesar el edificio, ahí hay un elevador para no bajar escalones porque estaba muy oscuro y no había una señal para las personas con discapacidad de cómo cruzar ese patio. Pasamos al patio de proveedores y a la salida pues ya me dan mi medicamento. Marta se queda ahí toda la noche y Dorita y están grabando todo lo que está pasando ahí con ellas y resulta que al día siguiente a las 9 de la mañana que regresan los del mecanismo para continuar con la junta de gobierno, Marta ya no podía estar. Ya no podía estar porque le subió a tal grado la azúcar que tuvo que ingresar la ambulancia y sacarla con ambulancia a la señora Marta. Pero como en ese momento se le quitaron las medidas de protección, si Marta regresaba a San Luis Río Colorado, Sonora, pues también a ella la iban a desaparecer, a ella la iban a matar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la señora Marta? Se queda en la Ciudad de México y en la Ciudad de México, Casa Xitla también es una asociación civil de un consejero del mecanismo, ex consejero del mecanismo, le da asilo hasta en tanto no presentamos el amparo. El amparo se presenta en el Juzgado Tercero Administrativo de la Ciudad de México. El amparo es el 1220/2024. Pueden solicitarlo por transparencia. ¿Qué sucede? Se le conceden las medidas, nos dan la suspensión. Marta regresa a San Luis Río Colorado, Sonora, y como le tienen que reinstalar todas sus medidas, lo que hace la Policía Institucional o lo que le llaman Guardia Nacional, que cuidan los activistas, traen la consigna de quebrar, de romper, de acabar con la célula de Marta Solórzano. Célula es al grupo que esté bajo el cuidado de alguna persona incorporada al mecanismo. ¿Qué hacían estos elementos de la Guardia Nacional? Grababan a Marta sin su permiso, sin su autorización, ¿sí? Y si cambiaban de elementos, imagínense, con la psicosis, con el estrés de quiénes son tus agresores, ellos llegaban, ni la saludaban, ni se identificaban, ¿no? Ya soy el nuevo elemento que voy a cubrir a X compañero. No, porque ya tenían consigna de romper esa célula, ¿sí? Y se le avisó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué creen que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, lo que tú hiciste, no defender tus derechos, no poner ninguna queja por los problemas que tú tienes. Claro, eso hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
nada, absolutamente nada. Entonces, Marta desaparece. Sí, Marta desaparece. ¿Sí? Desapareció casi un año. Ya no pudimos continuar con ese amparo, el 1220/24, 2024, porque se necesitaban unas pruebas que se le tenían que aplicar a la señora Marta. Y al no estar ella, pues se tuvo que sobreseer ese caso. Pero aquí responsabilizo a la Secretaría de Relaciones, que es parte de la Junta de Gobierno, donde no pidió, ¿sí?, a los consulados para ver si la señora Marta, ¿dónde estaba? Si estaba en alguna prisión de alguno de los países donde México tiene sus convenios, ¿sí? No le interesó buscarla a la señora Marta. Bueno, ya después me entero que ella está bien y que pues no va a venir a México hasta que no se aclaren estas situaciones. Si ella viene, ya no tiene medidas de seguridad, perdió su casa, perdió muebles. Bueno, eso todo se pierde, o sea, son cosas materiales, ¿verdad? Pero ¿cómo me hablas de derechos universales cuando el Estado está obligado a proteger a una activista, a una defensora de derechos humanos? Tú me puedes preguntar, nada más ellos están obligados a proteger. No, también tú tienes derecho a la seguridad física, a la seguridad integral, a tu seguridad psicológica. Pero si no haces nada tú, ¿cómo puedes exigir un derecho si ni tan siquiera les has dicho que no tienes acceso a ese derecho? No te quejes si no te quejas, no te quejes si no tienes esos derechos, pero la universalidad de los derechos humanos es para todas las personas. Con esto yo te demuestro que la Comisión Nacional era parte de esa Junta de Gobierno, era parte de esa junta donde votaron para quitarle las medidas a la señora Marta Solórzano. La Comisión Nacional, a través de la quinta visitaduría, ellos sabían más que nada que el riesgo que tenía la señora Marta. Yo te pregunto, ¿sabes qué hicieron? Lo mismo, como dice el dicho, ¿verdad?, lo que le hizo el viento a Juárez. Nada. Efectivamente, a la señora Marta no le ayudaron los derechos humanos aquí en México. ¿Y saben quién estaba frente? Piedra. ¿Y saben quién era en esa visitaduría? La quinta visitaduría de la Comisión Nacional, y no hizo nada. Bueno, con eso hablamos del derecho humano universal. Pero te voy a hablar ahora de lo que es el derecho humano a la progresividad. Nos vemos para el siguiente capítulo. Te dejo el Facebook de la señora Marta. No te quejes si no te quejas.